los obsesivos de la continuidad, sí, me puse un buzo. Entonces, lo que tengo que hacer es, en este archivo, pegar el texto. La manera más directa es, una vez que tengo copiado el texto del procesador de textos en el que estoy trabajando, es pegarlo, haciendo Command B corta o Control B corta. Se me genera automáticamente un cuadro que contiene todo ese texto. La otra opción es ir a la herramienta de texto y generar yo mismo el marco y allí dentro pegar el texto. Ahora bien, cuando estamos trabajando en una composición con varios elementos, con distintas tipologías de texto y jerarquías, quizás nos resulta un poco más plástico, más flexible aislar estos elementos en distintas cajas, en distintos marcos. Entonces, lo que puedo hacer es cortar cada uno de estos elementos y asignarles una caja propia. Entonces corto y pego el título en su propio contenedor y corto y pego, en este caso, este texto que está destinado a armar un listado, un punteo de ítems. Entonces lo corto, lo pego y aquí tengo las tres cajas básicas con las que voy a trabajar o presentar algunas cuestiones básicas en estos tutoriales. Para poder enfocarme mejor en cada uno de estos elementos, ahora voy a trabajar en el título de manera aislada. Entonces, aquí tengo el título y para empezar a darle forma, a darle formato, voy a usar la paleta Character. Selecciono el texto y en la paleta Character me voy a encontrar primero con un campo en el que defino la tipografía. En este caso, para homenajear la identidad de la cátedra, voy a elegir Chivo. Aquí abajo lo que puedo seleccionar es la variable en la que voy a trabajar. En este caso voy a elegir la variable Black. Y aquí abajo tengo los campos destinados al cuerpo y el interlineado. El cuerpo, como es un título, voy a apuntar a un cuerpo bien grande, por ejemplo 60 puntos. El interlineado, si se fijan, aparece señalado entre paréntesis. Eso quiere decir que es un valor que está generado automáticamente por el programa. En este caso está en una relación de 120% respecto al valor del cuerpo. Esa relación se puede modificar en el panel de preferencias generales que les presenté inicialmente. En este caso, como quiero trabajar un título bien compacto, voy a optar por un interlineado sólido. Es decir que si tengo de cuerpo 60 puntos, el interlineado va a ser también de 60 puntos. Empiezo a manipular la caja por el soporte. Y una cosa que es interesante que vean es cómo se comporta el texto en InDesign respecto de Illustrator. En Illustrator el manejo en principio suele parecer más intuitivo. Estiro el texto, se agranda y a veces uno incluso pierde conciencia del cuerpo tipográfico en el que estoy trabajando. En InDesign la idea de marco, que es la que se usa por defecto, permite que el texto fluya así automáticamente y también evita ciertos errores, o sea, ciertas deformaciones que se pueden dar de la tipografía en Illustrator, a menos que mantenga siempre presionada la tecla Shift. En el caso de InDesign, esto nos asegura también un trabajo sin errores. Ahora bien, una vez que definí cuerpo e interlineado, hay que trabajar en situaciones de espacio muy específicas. Esto lo voy a hacer en el caso de trabajar con textos grandes, breves, como por ejemplo un título. Entonces, lo que uno puede hacer es decir que va a trabajar sobre un par determinado de signos. Y en este campo, en esta paleta Character, voy a ver debajo del cuerpo de interlineado dos campos, que son el de kerning y el de tracking. El kerning es una variable que me permite intervenir en el espaciado específico entre dos letras, mientras que el tracking me permite intervenir en el espaciado global de una serie de caracteres. Vamos a verlo de esta manera. Si yo quiero intervenir en el kerning, tengo que hacer clic entre los dos signos cuyo espaciado quiero regular, y una vez que hice ese clic, vengo a este campo y puedo aumentar el espacio o reducirlo. Una cosa que hay que notar es que el kerning, antes de empezar a intervenir en esos caracteres, aparece como métrico. Y si despliego esta paleta, veo que aparece una opción de kerning óptico. Vale aclarar que no es bueno confiar en este caso en ese título, que es bastante engañoso. El kerning métrico lo que hace es respetar la métrica de la fuente, es decir, que respeta la decisión de espaciado que el diseñador fijó para los signos de su creación. Por otro lado, el tracking permite
intervenir en el espaciado global de todos los signos. Como verán, el espaciado cambia de manera pareja, tanto entre las letras como entre las palabras. Entonces, ahí tenemos dos conceptos muy importantes y a la vez muy diferentes. El kerning permite intervenir en el espacio entre un par de signos determinados. El tracking permite intervenir en el espaciado global de una serie de signos, como por ejemplo un párrafo completo. Debajo de esta primera serie de opciones tenemos otra tanda en la que tenemos tres opciones que por favor no las usen. Que estén disponibles en InDesign no quiere decir que es válido usarlas, sobre todo si uno quiere buscar una buena composición tipográfica o un manejo responsable de la tipografía. Tenemos este campo que permite variar la escala vertical de la tipografía y este que permite variar la escala horizontal, de la misma manera que este tercer campo permite trabajar la inclinación de las letras. Esto tipográficamente es una tragedia porque lo que estamos haciendo es intervenir, alterar, ir en contra de las proporciones del diseño del trazo y de un montón de otros parámetros que el diseñador de la fuente tuvo en cuenta al crearla. También aquí abajo tenemos una instancia más en la que podemos elegir el idioma en el que estamos componiendo el texto, cosa que viene bien sobre todo si configuramos en las preferencias generales el español como el idioma por defecto. Puede pasar que quizás estamos trabajando con un texto bilingüe o en algún caso tenemos que hacer algún tipo de excepción, entonces en este campo lo podemos elegir específicamente en cada situación. Para poder seguir hablando de la paleta carácter voy a pasar a trabajar con el texto corrido. Si leemos este texto vamos a ver que en el medio aparecen algunas cifras. En este caso primero voy a configurar el texto en una familia de mi agrado. En este caso voy a elegir Adele y vamos a ver que los signos se comportan de distintas maneras. En este caso la paleta carácter tiene opciones que se despliegan haciendo clic en este botón y tenemos esta opción de OpenType. OpenType es un formato que permite que una familia tipográfica tenga más de 60.000 caracteres disponibles para componer con mucha precisión, de manera ortotipográficamente rigurosa, cualquier texto. Entonces, si exploramos las opciones vamos a ver un montón, como por ejemplo trabajar con versalitas diseñadas específicamente para esa familia. Podemos ver alternativas de ligaduras, superíndices, subíndices, pero lo que más me interesa destacar en este caso es la cuestión de los números, ¿sí? En este caso está tildado el uso del estilo de cifras por defecto que tiene la familia tipográfica. Ahora bien, tengo acá también otras opciones. Si vemos cómo se comportan los números, vamos a ver que en este caso elegí los números mayúsculos de alineamiento y tabulares, es decir, que tienen un ancho fijo. Son los ideales para componer una tabla. Puedo elegir también números minúsculos o antiguos, que son los que tiene seteados por defecto esta fuente. También puedo elegir números mayúsculos pero de ancho variable y también números minúsculos pero de ancho fijo. Eso lo hago desde este panel de opciones. Y también acá puedo trabajar sobre el subrayado, el tachado de los signos y algunas cuestiones más. Ya que estamos trabajando con el texto principal, es una buena ocasión para hablar de la paleta párrafo. Cuando trabajamos en la paleta párrafo vamos a encontrarnos con una serie de opciones sobre la alineación de ese texto. Entonces voy a darle un ancho más saludable a este bloque de texto. Veamos cómo manipulamos de manera bastante sencilla la altura y el ancho de la columna. Y prestemos atención a un dato que nos da InDesign en este caso. Cuando aparece este signo más dentro de este cuadrado rojo, lo que nos está diciendo es que hay texto oculto en ese bloque. Entonces tenemos que estar atentos a desplegarlo de tal manera que eso desaparezca. Muy bien, entonces al hablar de la paleta párrafo, primero vamos a encontrarnos con opciones de alineación. Selecciono todo el texto y voy a tener primero la alineación a la izquierda, luego el centrado, luego la alineación a la derecha. Después tenemos una serie de 4 opciones de justificado.
El primero, que es el justificado estándar, el más tradicional. Es decir, el texto va del margen izquierdo al margen derecho y la última línea está alineada a la izquierda. Luego tenemos otras opciones menos tradicionales, como que la última línea quede centrada o la última línea quede alineada a la derecha. Por último, tenemos el justificado forzado, que en algunos casos puede generar que la última línea quede realmente muy mal espaciada, pero lo que hace es forzar aún más el justificado de tal manera que todas las líneas, desde la primera a la última, sin importar la cantidad de caracteres, vayan desde el margen izquierdo al margen derecho. En esta paleta hay una opción también muy importante que tengo que tener tildada siempre cuando esté trabajando con texto justificado y muchas veces cuando quiera controlar el deflecado, que es la separación en sílabas. Para asegurarme de que eso funcione, este operativo, tengo que tener tildada el botón separar en este caso, que lo vemos acá. Ahora bien, con eso no se resuelven todos los problemas. La paleta párrafo me da opciones para operar sobre esa separación por sílabas. Que en más opciones podemos configurar cómo separar las sílabas. Para eso voy a ir a separación por sílabas y ahí voy a poder definir algunos criterios para que cuando el programa está trabajando esos espacios entre el justificado y eligiendo cortar y definiendo qué palabras cortar y cuáles no. Entonces, uno de los criterios básicos que puedo definir es cuántas letras tiene que tener una palabra como mínimo para que sea susceptible de ser cortada por el software. También puedo definir cuántas letras quiero que haya tanto antes como después de un guión de corte de palabra. Y también puedo definir cuántos guiones consecutivos quiero que haya en un bloque. La convención indica que 3 consecutivos es el máximo tolerable, pero obviamente que todo esto va a estar siempre en función de lograr un bloque de texto homogéneo. Y también hay que tener en cuenta cuántas líneas tiene un bloque. Si tengo un bloque de muy pocas líneas, 5 o 6 líneas, y 4 tienen corte de palabra, aunque no sean consecutivos, el resultado no va a ser el más agradable. Pero de nuevo, lo que importa es cuánto priorizamos que el color del bloque sea homogéneo. Debajo tenemos zona de separación. Esto es importante que esté en 0. Y también tenemos debajo un deslizador que nos permite elegir como si fuera algo mágico entre un espaciado óptimo, que implica que el bloque tenga más guiones, y la opción de tener menos guiones, que eso repercute en la calidad del espaciado. Como no creo en las soluciones mágicas, voy a dejarlo en el medio y procurar resolver las cuestiones de espaciado de otra manera. Más abajo tenemos 3 casillas que podemos analizar si las tildamos o no. En primer lugar, separación por sílabas de palabras en mayúsculas. Esto en realidad se refiere a palabras que empiezan con letras mayúsculas. La realidad es que, de nuevo, si lo importante es generar un color de bloque homogéneo, no debería estar por encima de eso la calidad de una palabra que empieza con mayúscula. Así que en este caso me parece que si una palabra empieza con mayúscula está bien que si hay que cortarla, sea cortada por el software. Tenemos otra opción que es la de separar por sílabas la última palabra. Esto también es a veces para evitar que la última línea quede cortada, la última línea de un párrafo quede cortada y nos quede esa colita o línea ladrona, que son quizás una palabra cortita o una serie de 5 o 6 palabras o una serie de 5 o 6 caracteres que terminan molestando. Y por último tenemos esta opción de separar por sílabas en la columna. Una opción mal enunciada, pero que es importante tener en cuenta. Si vemos, acá tenemos que la última palabra de la columna está cortada con un guión. Eso a veces como lectores nos resulta molesto, sobre todo cuando el corte se da entre una página y la siguiente. Si queremos evitar eso, esta opción tiene que estar destildada. Ahora veremos que en este caso la palabra pasa entera a la siguiente columna y el color de esta última línea se vuelve medio problemático. Entonces ahí voy a tener que buscar otras maneras de resolver ese problema si estoy seguro de no querer que las palabras se corten entre columnas. Podré recurrir al tracking o, en casos en los que puedo trabajar libremente sobre el ancho de columna, empezar a buscar una solución por ese lado.